Buenos días a todos. Hoy presentaremos nuestro trabajo de investigación del curso de terminología, el cual titulamos Investigación terminológica en restauración y conservación de pinturas. El equipo lo componemos Mauricio Calderón, Valeria Mancilla, Analía Moyo, Valeria Retamoso, yo, Paola Ramos y nuestra asesora, la profesora Pamela Mariño. Esta investigación surgió con la propuesta del tema, del cual pudimos encontrar diversos textos que podrían servir como parte del corpus. Además de nuestro interés por el arte histórico y el trabajo que se realiza para su conservación, como traductores nos identificamos con el trabajo del restaurador, ya que al igual que en nuestra profesión, se trabaja con la obra de otro y se busca transmitir el mensaje de la obra original. Al empezar el proyecto, ya que somos un equipo numeroso, nos organizamos de acuerdo a un cronograma de trabajo de 5 etapas que podrán ver a mayor detalle más adelante. Esperamos que esta investigación pueda formar parte de la documentación de un traductor, por lo que cuenta con varias secciones que facilitarán su entendimiento. El lector podrá ver a mayor detalle sobre nuestro campo temático y observar gráficamente en qué áreas se encuentran los términos elegidos. Seguido de ello, tendrá una primera observación de los términos con la nomenclatura y luego los podrá encontrar en contexto en el expediente terminológico. Más adelante se encontrará con las fichas terminológicas y el glosario que realizamos como resultado de nuestra investigación. Finalmente, contará con nuestras conclusiones y recomendaciones, además de la bibliografía con todos los referentes que utilizamos para esta investigación. En cuanto al interés sobre el tema, como mencioné anteriormente, esperamos que esta investigación sea de ayuda para traductores inexpertos en esta área temática. Por otro lado, todos en el equipo comprendemos y valoramos la importancia del legado cultural del arte. Por ello, al hacer la investigación, nos dimos cuenta de la falta de contenido en español sobre este tema, ya que nos encontramos con muchos textos en inglés e italiano que incluso muchos investigadores citaban. Por otro lado, en los últimos años hemos visto noticias de casos en los que se hicieron restauraciones terribles, por lo que nos dio curiosidad saber más sobre el proceso de una buena restauración. Por último, como mencioné antes, encontramos muy similar el trabajo que hacen los restauradores al que hacen los traductores. Buenos días, yo les voy a explicar acerca de las herramientas que utilizamos para esta investigación terminológica. Bueno, para empezar creamos una carpeta compartida en Google Drive donde pusimos toda la información y los textos que encontramos y fuimos recaudando para que todos los podamos revisar. De igual manera creamos un cronograma para que nos organicemos de mejor manera y también creamos un archivo en Word para ir avanzando el expediente y que de esta manera todos pudiéramos ver el avance del grupo. Otra herramienta que fue muy importante fue el cronograma ya mencionado anteriormente. Este cronograma nos sirvió para poder organizar mejor nuestro tiempo y lo distribuimos en base a las reuniones que tuvimos. En este caso fueron todos los miércoles. En el primer mes, que fue abril, lo utilizamos para buscar libros que contengan información sobre este tema. También encontramos los términos en contexto para decidir cuáles íbamos a hacer cada uno. Y bueno, en mayo ya teníamos los términos decididos, comenzamos a armar la estructura del expediente y de igual manera pudimos armar el árbol temático y las nomenclaturas preliminares. A fines de mayo e inicios de junio escribimos la introducción y el campo temático, ya que ya teníamos una idea más general del tema debido a la investigación que habíamos hecho previamente. Bueno, también decidimos buscar los contextos y ir llenando el glosario y las fichas terminológicas a la par, así que lo graficamos de esa forma en la etapa 3, ya que fue un proceso continuo. De igual manera, las últimas etapas las realizamos entre junio y julio, que fueron la redacción de las conclusiones y las recomendaciones, la bibliografía y las diapositivas de esta presentación final, y bueno, por último, la grabación y edición de este video. Ahora voy a proceder a hablar sobre la descripción del campo temático. El propósito de la restauración y conservación del arte es devolver la apariencia original a una obra que ha sido realizada por un artista, además de detener el deterioro de objetos de valor histórico o artístico para que estos se preserven en buen estado a lo largo del tiempo. Esta disciplina exige profesionales altamente calificados, es por eso que se requiere la intervención de un amplio equipo de profesionales tales como restauradores, historiadores, biólogos, químicos, fotógrafos, entre otros. Se hace uso de esta disciplina en varios tipos de productos,
tales como textiles, metales, cerámicas, pintura o escultura. Cada uno de estos requiere diferentes técnicas y cuidados para su preservación. Esta disciplina se realiza cuando estos objetos se han ido deteriorando por diferentes factores, por ejemplo, el envejecimiento de los materiales, las condiciones ambientales inadecuadas, la alteración fisioquímica o la mala manipulación o intervención. Los términos que se observan en este trabajo conciernen a la restauración y conservación de pinturas. Estos términos se clasificaron en 6 categorías, las cuales son elementos, materiales, técnicas de conservación, técnicas de restauración, deterioraciones y soporte. A continuación, les voy a hablar sobre el árbol de campo temático. El árbol de campo temático nos permite visualizar de manera ordenada y gráfica los términos elegidos por cada miembro del equipo. La cabeza del árbol temático empieza con el término de restauración y conservación. Es desde ahí que nosotros partimos. Dentro de la conservación y restauración encontramos los diferentes objetos que pueden ser restaurados y conservados, los cuales son pinturas, esculturas, orfebrería y dibujo. Dentro de la categoría de pinturas podemos encontrar las subcategorías, cuáles son elementos, materiales, técnicas de conservación, técnicas de restauración, deterioros y soportes. Dentro de la subcategoría de elementos encontramos capa pictórica, el cual es el elemento que se restaura, materiales como almáciga y aglutinantes. En técnicas que se aplican en la conservación tenemos rentelado y engatillado. En técnicas que se ejecutan en la restauración tenemos trategio, punteado, abstracción cromática, luz rasante, repinte y espectrometría. Dentro de la categoría de deterioros tenemos laguna, patina y alabeo. Y por último, en la categoría de soportes tenemos el término de bastidor. Buenas tardes con todos, mi nombre es Valeria Mancilla y ahora vamos a ver la nomenclatura. Lo que en un primer momento sería la nomenclatura preliminar nos ayudó muchísimo a la hora de poder designar y elegir qué términos iba a trabajar cada uno, ya que con esto podíamos evitar las repeticiones porque podíamos verlas. Esta nomenclatura sirve para poder mostrar todos los términos que vamos a abarcar a lo largo del expediente terminológico de forma más visual. En la primera columna podemos ver el término que empieza con minúscula y está resaltado en negrita. Al lado derecho de este vemos el registro de la fuente en formato APA. En este caso es el registro del fragmento extraído, que es el que pueden observar al lado derecho de este, en la tercera columna. Y el fragmento extraído es el primer contexto con el que nos topamos cuando estamos investigando. El primer contexto con el que nos cruzamos cuando estamos buscando el término. Nuevamente el término es resaltado para que no se pierda a lo largo del contexto. Y al lado derecho podemos ver la página y párrafo, que en este caso están ahí para poder agilizar la verificación o validación del lector a la hora que esté viendo nuestro trabajo. Es decir, si quiere, por ejemplo, validar que este fragmento esté en ese texto y que en este fragmento esté el término, puede darle clic al URL que está en el registro de la fuente y con la página y párrafo simplemente tiene que colocarla en el texto y de esa forma lo lleva mucho más rápido. Esta nomenclatura que están viendo es la mía. Yo voy a abarcar los términos abstracción cromática, engatillado y repinte. La siguiente es de Valeria Retamoso. Ella va a ver aglutinantes, capa pictórica y trategio. Analía Moyo va a ver almáciga, bastidor y rentelado. La nomenclatura de Mauricio Calderón, que va a ver alabeo, espectrometría y laguna. Y por último, la nomenclatura de nuestra compañera Paola Ramos, que va a ver luz rasante, pátina y punteado. Ahora vamos a empezar a desglosar el expediente terminológico, que es la parte más amplia, más trabajosa y más ardua de todo nuestro trabajo, ya que no solo hemos tenido que recabar información en libros, sino que hemos tenido que verlo en tesis, tesinas, páginas web, registros de video, fotos, etcétera, diccionarios y todo. Lo van a ver más adelante. Por supuesto, a la hora de escoger un contexto, no es solamente escoger cualquier contexto en el que esté presente el término,
sino que tenemos que guiarnos según los parámetros del contexto que estemos buscando. Vamos a ver. El contexto asociativo lo que va a hacer es validar el uso de este término en este sector, en textos de este sector. Por ejemplo, aquí podemos ver que este término está siendo utilizado en un texto que se llama Restauración de pintura mural, unidad metodológica, etc., pero es un texto de restauración. Nos está validando que sí se utiliza. El contexto definitorio, por otro lado, nos va a explicar qué es el término, qué significa, en qué consiste. Aquí nos dice que la abstracción cromática consiste en la reconstrucción del tejido pictórico de la laguna mediante la combinación de los distintos colores integrantes en toda la obra. Aquí nos ha dicho qué es la abstracción cromática. El contexto explicativo nos va a dar una información extra para poder asimilar toda la definición de abstracción cromática. Es decir, no solamente nos va a decir qué es, sino que va a responder a la pregunta ¿para qué sirve? ¿Cuándo se utiliza? O incluso puede ser información adicional relevante, pero que no la encontraríamos en un contexto definitorio. Aquí nos dice que la abstracción cromática se aplica cuando por la localización o extensión de la laguna no es posible realizar una selección cromática sin caer en una actuación interpretativa o arbitraria. El contexto mixto, por otro lado, va a juntar estos dos parámetros. Nos va a tanto definir como explicar el término. En este caso, decidí escoger este contexto mixto porque en caso no se encuentre un contexto mixto, puedes de un mismo texto, que esté escrito, por supuesto, por el mismo autor, escoger dos párrafos que no estén juntos y juntarlos, obviamente un párrafo que define el término y otro que lo explique, juntarlos y de esa forma crear un contexto mixto. Aquí nos dice, se definirá la abstracción cromática como la facultad que posee el ojo para distinguir los diferentes colores de una policromía y de ensamblar cada uno de ellos de modo independiente, otorgando a cada uno su propia existencia. El siguiente párrafo nos dice, se empleará la abstracción cada vez que debe efectuarse una operación neutra en la laguna. De esta forma, tenemos ambos parámetros en un mismo contexto. Por supuesto, sabemos que solamente con los contextos no es posible asimilar al 100% la idea del término. Entonces, se recurre a los registros visuales que nos van a mostrar cómo lucen estas técnicas, en este caso aplicadas. Aquí podemos ver cómo se ha aplicado la abstracción cromática en un cuadro y abajo aparece el término resaltado para que de esta forma no se pierda en la composición. Tenemos un registro en diapositiva. Estas diapositivas hablaban sobre las distintas técnicas que se aplican en la restauración. Nuevamente es resaltado el término y en la parte de abajo pueden ver el registro. Tenemos la infografía del término que nos dice que se encontraron 2 contextos asociativos, 2 definitorios, 5 explicativos y 2 contextos mixtos. Las fuentes fueron tesis, fragmentos de libro y libros, y los registros visuales fueron 3 imágenes y una diapositiva. El campo de observaciones, como podrán ver, está vacío porque no se encontró ninguna observación. Ahora tenemos el término engatillado. Vemos el contexto asociativo, que nuevamente nos valida que el término se utiliza en este campo. El contexto definitorio nos dice que el engatillado es un sistema de refuerzo en las tablas deterioradas que consiste en colocar en el dorso unos barrotes fijos en sentido de la veta y otros transversales. El contexto explicativo nos dice que este es un sistema de refuerzo estructural muy común a partir del final del siglo XVIII, considerado durante un largo periodo de tiempo como sello de calidad de las obras. El contexto mixto nos va a decir que son sistemas ideados con la intención de neutralizar las deformaciones naturales que sufrían las tablas a causa del tipo de corte empleado para su obtención. Y luego nos dice que la aplicación del engatillado fue muy común en las intervenciones de restauración a lo largo del siglo XIX. Ambos parámetros cumplidos. En este caso sí se encontró una observación, que fue la sinonimia. En este caso está la validación de las observaciones. Podemos ver el contexto de observación, donde nos muestra que el término engatillado también se ve reflejado como emparquetado. Se utilizan indistintamente. Tenemos el registro en foto, donde podemos ver cómo luce un engatillado. Un registro en video, en este caso es de la cuenta del Museo Nacional del Prado en la plataforma YouTube. Y como este video no tenía
escrito los subtítulos en el propio video, lo que se hizo fue activar los subtítulos automáticos de YouTube para de esa forma poder tomar una captura al término, porque había sido oralizado. Y resaltamos el segundo y el minuto para que de esa forma se pueda validar muchísimo más rápido. La infografía del término nos dice que se encontraron 2 contextos asociativos, 2 definitorios, 2 explicativos y un contexto mixto. Las fuentes fueron tesis y libros, los registros visuales, 3 imágenes y 3 videos, y en la parte de observaciones se encontró una sinonimia. Tenemos ahora el término repinte. Nuevamente podemos ver el contexto asociativo. El definitorio nos dice que el repinte es una práctica que consiste en pintar encima de la capa de pintura original. El contexto explicativo nos dice que los repintes no solo ocultan, sino que a veces dejan un rastro imposible de eliminar sin dañar la pintura original. El contexto mixto nos dice, hablamos de repinte cuando se encuentra sobre la pintura original sobrepasando los límites de las lagunas. Frecuentemente los pigmentos y aglutinantes de estos repintes se alteran con el paso del tiempo y su color no se ajusta al original. Tenemos el registro en foto, aquí pueden ver cómo se ve aplicado esta técnica. El registro en video, también del Museo Nacional del Prado, que se encontraron 2 contextos asociativos, 2 definitorios, 5 explicativos y un contexto mixto. Las fuentes son tesis, revistas, libros, páginas y diccionarios, páginas web. En los registros visuales tenemos 2 imágenes y 3 videos. Y el campo de observaciones está vacío nuevamente porque no se encontró ninguna observación. Tenemos ahora la ficha terminológica, que lo que hace es juntar todo lo que hemos visto a lo largo del expediente terminológico. En la primera casilla vemos el término resaltado en negrita y iniciando con minúscula. El segundo cuadro nos va a dar el registro en formato APA, que es el mismo que se encuentra en la nomenclatura, solo que en este caso se ha aumentado la parte de página y párrafo, que si recuerdan en la nomenclatura se encontraba en la columna del extremo derecho. El punto número 3 nos va a decir cuál es la categoría gramatical de este término, en este caso el engatillado, que es un sustantivo. El punto número 4 es el cuadro de las observaciones. Si no hay ninguna observación, se pone una línea. En este caso sí la había, por eso es que está sinonimia, 2 puntos, empaquetado. El punto número 5 nos va a dar la definición. Y como pueden ver, esta definición la escribí yo, por eso es que en el punto número 6 está mi nombre como registro de la fuente en formato APA. El punto número 7 es un contexto mixto. Y en su defecto, si no se hubiera encontrado un contexto mixto, se puede colocar un contexto explicativo. Pero en este caso se encontró un contexto mixto, por eso es que lo están visualizando. El punto número 8 es el registro en formato APA del cuadro número 7, es decir, del contexto mixto. El cuadro número 9 nos va a dar el campo, el subcampo y el tema. En este caso, el campo es restauración y conservación, subcampo restauración de pinturas, y tema, técnicas de conservación. En este caso, porque el engatillado es una técnica de conservación. El cuadro número 10 nos va a decir quién es el propietario de la ficha. En este caso soy yo. Y por último, el cuadro número 11 nos va a decir la fecha en la que fue actualizada esta ficha por última vez. Otro de los términos que investigamos fue aglutinante. No tuvimos mucho problema en encontrar los contextos con este término, debido a que existe una amplia información en la web. Como contexto asociativo, decidimos colocar este, en el que nos menciona que encontraron una capa de protección bajo el estuco y sobre la pintura de Murillo, llamada aglutinante de carácter proteico. Solamente nos menciona el término, no nos lo define ni nos especifica más información sobre este, a diferencia del contexto definitorio, en el que ya nos dan una significación más amplia. Por ejemplo, aquí nos define aglutinante como sustancia que mantiene las partículas tanto de los pigmentos como las cargas inertes unidas entre sí, cohesionadas y con el soporte o la capa anterior. Nos dice que el aglutinante mantiene al pigmento unido y mantiene a la pintura unida al soporte. En el contexto explicativo se amplía más la información. En este caso,
nos dan ejemplos de tipos de aglutinantes. En este caso nos dicen que existen aglutinantes tradicionales y aglutinantes sintéticos. Como aglutinantes tradicionales encontramos las colas de animales y vegetales, el almidón, gomas, aceites y resinas, y como sintéticos encontramos acrílicos y vinílicos. Para el contexto mixto, bueno, en este contexto encontramos una breve definición y más información acerca de este término. Como por ejemplo en este, que dice: el aglutinante es la sustancia que mantiene unido el pigmento y adherido sobre el sustrato subyacente de la preparación, y por tanto debe tener una buena capacidad filmógena. Hasta ahí tenemos una definición. Y también nos añade más información y nos dice que el aglutinante debe de ser capaz de mojar y rodear las partículas del pigmento y rellenar los espacios vacíos entre estas partículas hasta formar una masa continua. Bueno, para ampliar más la información de este término, recurrimos a registros en imagen y en video. El registro en foto que pueden ver aquí nos muestra que el pigmento está mezclado con el aglutinante para formar la pintura. En el registro de video que podemos observar aquí, vemos que en la restauración de este cuadro de María Tudor, el aglutinante se había desgastado durante el tiempo y es por eso que decidieron barnizarlo para que este cuadro quede con un mejor aspecto. Y bueno, por último tenemos la infografía del término en el que enumeramos los contextos que encontramos. En este caso, encontramos 4 contextos asociativos, 4 contextos definitorios, 4 explicativos y 2 mixtos. Y las fuentes de donde sacamos esta información fueron diccionarios, revistas, libros, y como registros visuales tenemos una imagen y 3 videos. No tuvimos ninguna observación con este término. El siguiente término que investigamos fue la capa pictórica. En la capa pictórica sí tuvimos un poco más de dificultad, ya que no existe mucha información sobre la definición o la explicación de este término, pero lo encontramos mucho en contextos asociativos, es decir, es un término muy utilizado en restauración. Es por eso que decidimos dejarlo en el expediente. Bueno, como contexto asociativo, encontramos un texto en el que nos explicaba que la capa pictórica puede sufrir de varios deterioros debido a distintas razones. En el contexto definitorio, tuve que recurrir a un diccionario ya que no existía mucha información sobre el mismo. Entonces, en ese diccionario se define capa pictórica como conjunto de capas de pintura superpuestas que se colocan entre la preparación y el barniz protector. En el contexto explicativo, capa pictórica, en un ejemplo, nos dice que si tenemos una pintura en el que la madera esté tan porosa que no ofrezca un soporte adecuado, la capa pictórica va a ser la materia como aspecto y la tabla o el soporte va a ser la materia como estructura. Pero algunas veces la división no es tan fácil de hacer entre estas dos, ya que en algunos casos parecen una sola. En el contexto mixto nos explica que la pintura se compone de un soporte y una capa superficial denominada capa pictórica. De aquí podemos asumir que la capa pictórica es un elemento de la pintura. También nos dice que el soporte puede ser de madera, metal, marfil o principalmente de tela, y que sobre el soporte se aplican varios estratos y estos estratos conforman la capa pictórica. Y bueno, también añadimos más información con registros en foto. En esta imagen solamente se muestra la ubicación de la capa pictórica en un entelado. También en el registro de video podemos ver la restauración de la Fuente de la Gracia, en la que la capa pictórica se fue desprendiendo con el tiempo. La cantidad de contextos en total que encontramos para capa pictórica fueron 5 contextos asociativos, 2 definitorios, 2 explicativos y un mixto. Y esta información la sacamos de diccionarios, revistas, libros, tesis y manuales. Como registros visuales, tenemos 7 imágenes y 2 videos, y como observaciones pudimos encontrar una sinonimia que en este caso es película pictórica. El siguiente término es trateggio.
Bueno, con este término tuvimos también un poco de dificultad ya que es un término italiano y la mayoría de información está en este mismo idioma, pero al final sí pudimos encontrar los contextos para que nos dieran una mejor definición de este término. En el contexto asociativo encontramos este en el que nos menciona que el tratello debe tener en cuenta, bueno, algunos valores o gráficos del original y solo nos explica cómo debe ser este tratello en una determinada pintura, pero no nos da una definición de este o nos lo explica. En el contexto definitorio nos dan a entender que el tratello es una técnica de reintegración que se basa en la yuxtaposición de pequeñas rayas o trozos de color que están dispuestos en un determinado orden para poder conseguir una extracción cromática mediante un tono neutro. Como contexto explicativo, tenemos que la reintegración a tratello es considerada un sustituto de la película pictórica o capa pictórica que representa pérdidas y como tal debe realizarse para completar los valores cromáticos de esta misma. En contexto mixto, nos explica que el tratello es una técnica que se utiliza en la selección cromática y también nos da una definición breve de este que nos dice que se realiza mediante líneas que se realizan de manera que una parte de ellas queda siempre visible y la otra se mezcla combinándose con las adyacentes e inferiores. Bueno, como registros en imagen tenemos a esta foto que encontramos en un libro de restauración y conservación y solamente nos muestra cómo quedó la pintura con esta técnica aplicada. Como registro en video tenemos este tutorial, nos explican cómo realizar el tratello en una pintura. De ese contexto pudimos sacar 4 contextos asociativos, 2 definitorios, 2 explicativos y 2 mixtos. Las fuentes de las que lo sacamos fueron monografías, revistas, libros y tesis. También tenemos 2 registros en imagen y un registro en video. Como observaciones también encontramos una sinonimia, que en este caso viene a ser rigatino. También, por último, tenemos la ficha terminológica. En este caso yo elegí la misma, que sería de tratello. En la primera casilla va el término, en la segunda va la fuente en la que encontramos el término por primera vez. En la tercera, la categoría gramatical, en este caso este es un sustantivo. En el cuarto va alguna observación que encontraste. En este caso yo encontré un sinónimo que es rigatino. Y bueno, en la quinta casilla va la definición del término. En este caso yo di mi definición, así que puse la fuente de este mismo expediente. Y en la 7 va el contexto mixto que encontramos con su respectiva fuente. En el campo 9 se especifica que este término pertenece al campo de la restauración y conservación, al subcampo de restauración de pinturas y el tema es técnicas de restauración. En la casilla 10 y 11 se especifica quién elaboró la ficha y la fecha en la que fue última vez editada esta ficha. El término es almáciga. La almáciga es una resina amarillenta que se usa para la restauración de una obra de arte. Como pueden observar, tenemos un contexto asociativo. Un contexto asociativo hace mención del término en el párrafo, mas no nos da mayor información sobre este, no lo define o lo explica. También contamos con un contexto definitorio. Como bien dice su nombre, este contexto define al término, nos da una definición clara de lo que es. En este caso, la almáciga es una resina clara, translúcida, que se vuelve totalmente amarillenta con el tiempo. Otro contexto que pudimos encontrar fue el explicativo. El contexto explicativo nos brinda características o rasgos sobre el término, nos da una mayor información sobre este. Y por último tenemos el contexto mixto, el cual es una mezcla de 2 contextos, el contexto definitorio y el contexto explicativo. Entonces, en este contexto vamos a encontrar una definición y una característica de este término.
También contamos con un contexto de observación, una sinonimia. Encontramos un sinónimo del término almáciga, el cual es mastic. Como pueden visualizar en este contexto, almáciga o mastic significan lo mismo. Es una resina natural que se extrae de la planta Pistacha lentisco. Y para complementar los contextos, tenemos registros visuales. En este caso tenemos un registro en imagen. Esta imagen lo pude encontrar en la ficha de control de materiales empleados en el taller de restauración del museo. Como pueden ver, tenemos una imagen física de lo que es una almáciga. También encontré registros en videos. Este video pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia. En este video observamos que hace mención del término almáciga, nos da una característica y nos ayuda a diferenciar entre otras resinas que pueden ser similares a la almáciga. Y por último, el expediente terminológico del término almáciga. Pude recabar 7 contextos. Estos contextos fueron encontrados en diferentes fuentes, tales como tesis, revistas y ficha de control. Los registros visuales pude encontrar 3 de ellos y en observaciones una sinonimia, cual es mastic. El siguiente término es rentelado. El rentelado es una técnica de restauración. Este se utiliza para reforzar la tela de una pintura. Empezamos con un contexto asociativo. En este caso, el contexto asociativo nos menciona cuál es la condición del rentelado en esta obra. También nos hace mención cómo es que está formado. En la parte de abajo contamos con un contexto definitorio, el cual nos va a definir qué es el rentelado. El rentelado se refiere a la aplicación de una nueva tela a la pintura. A continuación tenemos un contexto explicativo. En este caso nos va a dar una característica de cómo es que está formado un rentelado. Está formado por tejidos de fibra natural. Y en la parte de abajo tenemos un contexto mixto donde vamos a poder encontrar una definición y una característica. Como definición tenemos que es un proceso de conservación y como característica es que solo se puede llevar a cabo tras numerosas pruebas en el laboratorio. A continuación tenemos un contexto de observación. El entelado cuenta con 2 sinónimos, los cuales son entelado y forración. Tanto entelado y forración cuentan con el mismo significado. En este caso podemos ver que esto es cierto, ya que en este contexto muestra que el entelado, forración o rentelado es una técnica de restauración de una pintura sobre lienzo. También contamos con registros visuales, en este caso es un registro en imagen. En esta imagen podemos ver que el antes y el después de la técnica de rentelado. También un registro en video. Este video fue realizado por el Instituto de Andaluz del Patrimonio Histórico. En este video nos muestran cómo estudiantes realizan la técnica de reentelado y cuáles son los procesos que ellos siguen. Como resumen del análisis del término reentelado, contamos con un expediente terminológico. Tenemos 8 contextos, de los cuales 3 son asociativos, 2 definitorios, 2 explicativos y un mixtos. Pudimos extraer estos contextos en diferentes fuentes, como tesis, revistas y páginas web. Los registros visuales encontramos 5, de los cuales 3 son imágenes y 2 videos. Y contamos con 2 sinonimias, que son entelado y forración. El siguiente término es bastidor. El bastidor es una estructura de madera que es sujeta al lienzo. Como pueden ver, contamos con un contexto asociativo. El contexto asociativo solo hace mención del término en el párrafo, más no nos da más información sobre este.
En este caso nos muestra algunas características del bastidor que se está usando en esta obra de arte. Nos muestra cómo que está formado, que es rectangular y cómo es que está decorado. También contamos con un contexto definitorio, el cual nos va a definir el término. Entonces, en este contexto nos muestra que el bastidor es una estructura que es sujeta al lienzo y está compuesta por listones de madera, pero estos listones también pueden ser de aluminio y estos están unidos entre sí. Contamos también con contextos explicativos, nos va a brindar algunas características del bastidor, que es rígido, que básicamente es un marco y tiene esquinas fijadas por clavos. Por último, contamos con un contexto mixto que nos va a brindar una definición, que es que el bastidor es básicamente un armazón de madera y una característica del bastidor que pueden haber bastidores con travesaños de refuerzos. Ahora los registros visuales. Como pueden ver, tenemos un registro en imagen. Esta imagen lo pude encontrar en la revista La Restauración de Pintura, Santa Isabel de Hungría, curando a los tiñosos. Bueno, como pueden ver, esta imagen es la visión general del bastidor que se va a usar en esta obra de arte. Contamos con un registro en video. Este video fue creado por Alicia Darriga Nogués. Este video nos muestra los pasos que debe seguir un cuadro para ser restaurado. Uno de estos pasos es tensar la tela a su bastidor. El expediente terminológico del término bastidor. Tenemos 9 contextos, de los cuales 4 son asociativos, 2 contextos definitorios, 2 explicativos y un mixtos. Estos contextos los pudimos encontrar en diferentes fuentes, como tesis, libros y revistas. Ahora vamos a pasar a los registros visuales. En total tenemos 6 registros visuales, de los cuales 3 son imágenes y 2 videos. Ahora, en observaciones lingüísticas no pudimos encontrar ninguna. Como producto tenemos la ficha terminológica del término bastidor. En esta ficha podemos encontrar que el bastidor es un sustantivo. En el punto número 4, el cual es una definición propia. Como definición puse que el bastidor es la estructura de madera que sujeta el lienzo con el fin de obtener una buena tensión en el lienzo. En el punto número 7 vamos a poder ver que colocamos un contexto mixto y en el punto número 9 mostramos el campo del bastidor, que es restauración y conservación, su subcampo, que es la restauración de pinturas, y el tema, que es soporte. A continuación tenemos el término alabeo. Primero, el contexto asociativo. En este caso, el término se menciona en una lista y también se menciona su origen. Sin embargo, no explica ni define el término por sí solo. Por esta razón es un contexto asociativo, porque solo se visualiza el término y no se entra en mayor detalle. Para el contexto definitorio sí podemos leer un significado del término. Se le dice alabeo a las deformaciones o fisuras producidas por los movimientos de las maderas, pero tampoco ejemplifica ni da mayores detalles. Como el contexto explicativo, que en este caso menciona que las consecuencias que puede generar un alabeo, como el astillamiento y las grietas, al igual que menciona como la alta temperatura o la humedad también son causas. Mientras que en el contexto mixto no solo se define el término, diciendo que son movimientos de hinchazón y encogimiento, sino menciona ejemplos de lo que causa un alabeo, como pérdida de estabilidad, roturas y fracturas.
Ahora, en las pruebas textuales podemos observar primero un registro visual que ejemplifica lo que es un alabeo en un bastidor y su característica de deformación. Luego encontré un registro en video donde se ejemplifica la deformación del alabeo en la página web del MUBAC, que es un museo. En la infografía del término podemos ver que en total encontré 9 contextos. Sin embargo, lo más dificultoso fue encontrar los definitorios al inicio de la investigación. Me tomó mucho tiempo. Incluso pensé en cambiar el término. Eso no pasó. En las fuentes usé 5 tesis, pues el término alabeo aparece mucho en los estudios sobre restauraciones de obras. Sin embargo, pocos definen o ejemplifican textualmente el término. En registros visuales, 2 imágenes y un video, y ninguna observación. El siguiente término, espectrometría. En el primer contexto observamos que solo menciona el término espectrometría y no se define. También podemos entender que se trata de algún tipo de análisis. Sin embargo, nada más allá de eso. En el contexto del definitorio es donde se esclarece el término y nos dice que son varias técnicas que muestran espectros según lo analizado y menciona algunos de los tipos de técnicas como espectrometría de masas, espectroscopía de rayos X. En el siguiente contexto explicativo ya se explica que se usa para la determinación de distintas sustancias como aceites, resinas, ceras, etc., cumpliendo con la ejemplificación. Ahora, en el contexto mixto extraído de un estudio sobre pigmentos en obras pictóricas del siglo XVI al siglo XX, no solo define que son técnicas físico-químicas, también ejemplifica las herramientas utilizadas para los análisis. Mientras en el registro en foto podemos observar distintos tipos de muestras y las siglas de varias técnicas que se pueden aplicar a las muestras ya mencionadas para determinar ciertas sustancias. Entre ellas, en la leyenda se puede leer espectrometría. En la infografía del término en total encontré 9 términos. En este caso fue dificultoso encontrar las fuentes, ya que encontraba más textos sobre química o física. Sin embargo, los textos que encontré sobre restauración sí definen y ejemplifican, por lo que logré encontrar el material necesario. En fuentes usé 3 tesis, un libro y un artículo. Encontré 2 imágenes donde se ejemplifica el proceso de la espectrometría de masas y ninguna observación. Mi siguiente término es laguna, y en el contexto asociativo vemos cómo se le menciona comúnmente en una tesis. Se le menciona como algo presente en la obra de arte que debe ser observado. En el contexto definitorio es donde ya nos enteramos que se refiere a la pérdida de capas en distintas zonas de una obra. Para el contexto explicativo se muestran más ejemplos como daños mecánicos, pequeñas grietas, orificios o distintos tipos de deterioros y daños. Mientras en el mixto entra en más detalle al describir una laguna como una forma o color que no se relaciona con la obra, que es un cuerpo extraño, es una interrupción de la obra. Para el registro en foto se ejemplifica en la imagen un detalle de laguna. En la infografía encontré 9 contextos. En este caso, el término laguna sí se encontraba en muchas tesis, sin embargo, no lo definían por completo o solamente lo mencionaban. Entonces, la dificultad estuvo en los contextos mixtos, donde se entra a más detalle. En las fuentes usé 3 tesis y 2 libros.
Para los registros visuales, 2 imágenes y ninguna observación. Y ahora el producto terminológico, la ficha terminológica. En la ficha podremos encontrar distintos aspectos del término, como por ejemplo el primer contexto del cual fue extraído el término, que se trata de un sustantivo y que no hay ninguna observación en la investigación del término. Luego, la definición del término, creada por mí mismo, que dice así: dícese del tipo de deterioro que daña una parte grande o pequeña de una obra artística a causa del tiempo y falta del mantenimiento. Luego, una referencia en APA de la cual yo me basé para crear la definición. Luego, un contexto que me pareció interesante resaltar porque describe, define y ejemplifica muy bien lo que es una laguna. Después podemos ver el campo, subcampo y el tema, que en este caso sería deterioros, y la fecha en la cual fue realizada y terminada la ficha. Bien, para empezar con los últimos 3 términos de la lista, tenemos a luz rasante. En el caso del contexto asociativo, ponemos un contexto que nos da a entender que este término sí es parte de nuestra temática, que es la conservación y restauración de pinturas. Podemos ver en la información de la cita que este texto pertenece a un trabajo de fin de grado que se llama Técnicas de examen por imagen y teledetección aplicada a la conservación de bienes culturales. En el caso de contexto definitorio podemos ver que nos explica claramente lo que es, y aquí dice que la luz rasante o tangencial, técnica de iluminación de una obra de arte por un solo lado y bajo un ángulo de incidencia muy débil, por lo que los efectos de sombra acentúan los contornos, la trama y otras particularidades. Este procedimiento muestra las fisuras, las pérdidas y las zonas laminadas. Obviamente se refiere a una obra artística. En cuanto al contexto explicativo, nos dice que la luz rasante se realiza mediante la observación lumínica con un ángulo de aproximadamente 25 grados por sobre la superficie de la obra. A través de la observación con luz rasante, se puede determinar las distorsiones del soporte textil. En la obra, este análisis evidenciará las reales deformaciones sufridas en la tela producto del desprendimiento de la sección superior del soporte. Lo que nos da a entender que la luz rasante se usa para dar el diagnóstico de una obra. Por otro lado, en el contexto mixto, como ya dijeron anteriormente, es un contexto donde encontramos tanto la definición como la explicación del término. En este caso, esto fue lo que se encontró. Para la captura de algunas zonas puntuales, fue necesario dirigir la iluminación de forma tangencial a la superficie, lo que permitió realzar texturas, alteraciones superficiales y craqueladuras en fragmentos óseos, entre otras alteraciones. Esta técnica es conocida como fotografía con luz rasante y entrega información del estado de la superficie, permitiendo resaltar cualquier tipo de discontinuidad. En este caso se encontraron 2 observaciones, 2 casos de sinonimia. En el primer contexto se encuentra que se puede decir luz rasante o imagen rack, y en el segundo caso luz rasante o tangencial. Para este término se encontraron varios registros visuales. Aquí hay un ejemplo. Se puede ver claramente que en la fotografía se ven los deterioros de la obra. Otro tipo de registro visual se encontró con un video del Museo Nacional del Prado, donde se habla del proceso de restauración del soporte de Adán y Eva de Durero, una obra de arte. Y en conclusión tendríamos 2 contextos mixtos, 3 contextos asociativos, 3 explicativos y 2 definitorios. Se utilizaron en total 3 tesis, un libro, 2 revistas, 3 registros visuales, un registro en video y
dos observaciones de sinonimia. En el caso del término pátina, podemos observar que su contexto asociativo fue obtenido de un libro llamado Restauración de obras de arte, pintura de Caballete. En cuanto al contexto definitorio, dice así: por pátina se entiende demasiados fenómenos que son de naturaleza muy diversa, como la decoloración, el ensombrecimiento, el uso, el ensuciamiento, el amarilleo, el apagamiento de los colores, etc., el cual fue recuperado de un libro llamado Conservación y Restauración. En cuanto al contexto explicativo, pudimos encontrar: cuando se trata de una capa que no disturba la transmisión de la imagen, se debe conservar. Los límites de la limpieza en estos casos son difíciles de establecer. En la piedra puede haber pátinas cromáticas, a veces amarillentas por el hierro de la roca o los oxalatos producidos en la superficie. Es pátina el amarillamiento del papel. Al igual que un contexto del anterior término, este contexto fue extraído del trabajo de fin de grado, técnicas de examen por imagen y teledetección aplicadas a la conservación de bienes culturales. En cuanto al contexto mixto para este término, se puede observar: la pátina es la capa protectora que con el tiempo se ha endurecido y oscurecido y pertenece a la propia obra. Se origina cuando al secarse una pintura el aceite de lino pulsa hacia la superficie moléculas de pequeña talla que forman exudando una capa sensible y protectora, y se posee una función plastificante. Es muy importante esta capa para la planeidad de la pintura y por sus cualidades ópticas. En cuanto a sus registros visuales, uno de ellos pude extraerlo de una página de cultura llamada Kulturplaza, de un artículo llamado Memorias de Anticuario y Restauraciones Polémicas, la pátina, la sutil belleza de lo antiguo. En este caso realicé una captura de pantalla no solo de la imagen, sino del texto que acompaña la imagen para poder tener un contexto más amplio de lo que es la pátina. Como pueden observar, en un lado de la imagen se observa como una capa amarilla, la cual es la pátina, y en la otra imagen ya se encuentra limpia, sin la pátina. Entonces pueden observar la diferencia, pero se entiende mejor si ustedes tienen el texto de abajo, por lo que hice una captura general de esa sección. Para pátina encontré 2 contextos mixtos, 4 contextos asociativos, 2 contextos definitorios y 2 contextos explicativos, los cuales extraje de 6 tesis, un artículo y un libro, y del cual pude rescatar 3 imágenes para los registros visuales y no tiene ninguna observación. En cuanto al último término, punteado, el contexto asociativo también fue obtenido de un texto relacionado con la conservación llamado Restauración de 2 tablas procedentes de la Colegiata de Osuna, Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna. Ese es el nombre de la revista. Por punteado, en el contexto definitorio podemos observar: técnica italiana de efecto moderado empleado en diversos tipos de restauración de capas pictóricas. Se trata de zonas producidas con puntos yuxtapuestos de tal modo que forman un conjunto que puede ser perfectamente localizado desde cerca, haciéndose invisible a las distancias de lectura del cuadro. En este caso, este contexto me pareció el más ideal para definir lo que es un punteado. Lamentablemente el texto de donde lo extraje no tenía autor y curiosamente fue encontrado en una página de arquitectura. Luego, en el contexto explicativo podemos leer: la reconstrucción y reintegración de los elementos perdidos ha de realizarse con materiales de reconocida calidad y reversibilidad y debe ser distinguible como no perteneciente a la integridad original de la obra, pero armonizando con la misma. Para conseguir dicho efecto se han hecho propuestas diversas a base de puntos de colores puros, con rayas o punteados,
con tintas planas o con líneas cruzadas. El objetivo fundamental de los criterios de reintegración es el respeto a lo que queda del original, evitando así caer en la falsificación. Me pareció muy importante esto porque, como dije en la introducción, el trabajo del restaurador no es ser el artista, sino dar a entender que el artista puso algo parecido ahí y reconstruirlo con algo que no sea idéntico a la obra del artista, sino con algo que nos dé esa ilusión de reconstrucción. Y eso es lo que es el punteado, una ilusión. En este caso, el contexto mixto, a pesar de que en este texto no se está hablando específicamente de el punteado, sino que está definiendo y explicando lo que no es otra técnica, se explica exactamente lo que es el punteado, porque dice, esta técnica consiste, hablando de la otra técnica, en la aplicación de una tinta plana del mismo color que el del faltante. Pero a diferencia de los anteriores procedimientos, este no juega con la vibración óptica conseguida por la yuxtaposición o superposición de rayas o puntos realizados con el rayado o el punteado, sino que emplea una tinta de color cubriente, generalmente de témpera. Entonces, aquí nos explica lo que es el punteado, que es la yuxtaposición o superposición de puntos. Y por otro lado, nos explica que juega con la vibración óptica. Entonces me pareció interesante encontrar este tipo de contexto que explica otro término, pero nos da a entender lo que es el término que nosotros estamos trabajando. Este contexto fue encontrado en una revista llamada Cuadernos de Restauración, en un artículo llamado Técnicas y procedimientos de reintegración cromática. En este caso sí se pudo encontrar sinonimia, dos tipos de sinonimia en un solo contexto. Aquí dice punteado, puntinato o puntillismo. Estos son los tres nombres de la técnica: punteado, puntinato o puntillismo. Y nos explica más sobre lo que es esta técnica. Esta técnica está basada en la teoría del puntillismo. Consiste en la yuxtaposición de pequeños puntos de colores que se fusionan en el ojo del espectador, resultando la tonalidad deseada. Al igual que sucede en el trateguio y en el rigatino, juega con la transparencia del color de la acuarela y del color blanco del fondo para la elaboración del tejido pictórico. En este caso pude encontrar registros visuales con imágenes. Tal vez no se pueda apreciar mucho porque está un poco pequeño, pero ahí podemos observar la diferencia de lo que es la reconstrucción del pie y la tela. Se nota que hay una diferencia de color mínima, pero esa es la idea, que se note que hay una restauración, que esa parte no la hizo el artista, sino que la hizo otra persona. Y pues también en este caso utilicé parte del texto dentro del pantallazo porque las imágenes acompañan a este texto. Y en cuanto al resultado de la búsqueda, podemos encontrar que en este caso hubieron 3 contextos asociativos, 2 contextos mixtos, 2 contextos explicativos, 2 contextos definitorios. Se utilizaron 4 tesis, 2 artículos, 3 imágenes y 2 observaciones de sinonimia. Por último, tenemos la ficha terminológica, que como ya mencionaron antes, es el resultado y compendio de toda la investigación que hemos hecho por cada término. Y bueno, personalmente me encantó el término luz rasante y todo lo que conlleva el proceso para hacer el diagnóstico de el estado de una obra que necesita conservación o restauración. Y bueno, este es el resultado. En primer lugar está el término luz rasante, luego tenemos la fuente en formato APA del primer fragmento extraído con el término, luego el tipo de palabra que es, en este caso luz rasante es un sustantivo, luego tenemos que cuenta con 2 sinonimias, imagen rack o luz tangencial, luego tenemos la definición del término en mis palabras. En este caso yo lo coloqué como técnica de iluminación angular con la cual se observan los daños en la superficie de la obra.
Por eso también puse mi nombre y cité nuestra propia investigación para hacer esta ficha. Luego coloqué otro contexto que también me pareció muy importante incluir. La luz rasante es posiblemente la técnica de estudio por imagen más extendida dentro del trabajo diario del conservador, y en los estudios realizados dentro de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla se utiliza prácticamente en la totalidad de asignaturas y proyectos que se realizan en la misma. Este contexto también lo saqué de un trabajo de fin de grado llamado Técnicas de examen por imagen y teledetección aplicadas a la conservación de bienes culturales de la Universidad de Sevilla. El área y campo al que pertenece el término, en este caso el campo es restauración y conservación, el subcampo es restauración de pinturas y el tema es evaluación y diagnóstico de deterioro. Finalmente incluyo mi nombre porque yo trabajé esta ficha y la fecha de la última actualización, que fue hecha el 15 de mayo del 2021. Ahora tenemos el producto terminológico glosario, es el segundo producto ya que el primero son las fichas, y aquí podemos ver todo mucho más condensado. Vemos el término, la categoría gramatical y la definición, todo mucho más condensado, lo más importante. En el extremo izquierdo se encuentra el término resaltado en negrita, iniciando con minúscula, la categoría gramatical en cursiva y por el lado derecho tenemos la definición, que no debe exceder a 2 líneas, y así podemos visualizar todo de un solo vistazo y en un solo lugar. En este caso, bueno, nuestro glosario no entró en una sola diapositiva, es por eso que la hemos dividido en 3. Tenemos abstracción cromática, aglutinante, almáciga, alabeo, bastidor, capa pictórica, engatillado, espectrometría, laguna, luz rasante, pátina, punteado, rendelado, repinte y trateggio. Por supuesto, el orden del glosario es en orden alfabético y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Como grupo, concluimos que la restauración y conservación es una especialidad relevante para salvaguardar la historia, desarrollo y cultura. También que es importante tener conocimiento previo del tema de investigación, pues ayuda con la identificación de contextos, elección de términos en la nomenclatura y facilita en general la investigación. También que debido a la situación actual, nuestra investigación fue limitada a la red y si bien existe mucha información, también es limitada, como por ejemplo pequeños extractos de libros que en cambio por completo podrían contener información valiosa. También concluimos que contar con un expediente con ayudas visuales y contextos podría ser de mucha ayuda para aquellos que se encuentren con estos términos en un futuro, y que nuestra investigación fue ardua y satisfactoria. Como grupo, nosotros sugerimos acceder a grupos virtuales especializados en el campo en cuestión, pues se pueden encontrar información valiosa que los usuarios suben regularmente. Se recomienda tener conocimiento previo del tema para la facilitación del trabajo en general. También recomendamos buscar información de libros en internet que no sean de libre acceso para luego buscarlos en físico. Se recomienda tomar en cuenta la observación y la función de un término para lograr el completo entendimiento del mismo. Se sugiere obtener un buen manejo de las herramientas de buscadores para filtrar documentos por tipo o por palabras clave. Ahora siguen nuestras referencias, la bibliografía. Muchas gracias por escuchar.